Licenciada. Ok, vamos a comenzar. Ayer concluimos lo que eran los Incoterms, ¿cierto? Nadie tiene ninguna duda de lo que hemos avanzado ayer. Teníamos una tarea de la anterior clase donde me tenían que investigar forwarders y ¿qué más era? Zonas francas, ¿no? Me podrían escribir ahí en el chat qué zonas, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que estoy buscando? Acá. Aparte de estas transportadoras, o sea, aquí en el chat, aparte de las transportadoras que yo les he presentado, ¿qué forwarders ustedes encontraron? Aquí en el chat me ponen el nombre, ¿no? Teníamos de tarea eso la anterior semana. No, el inicio de la semana, si no me equivoco. A ver, vamos colocando ahí en el chat lo que hayan investigado, los forwarders que hayan encontrado. Juana, dime. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿le vamos a escribir al WhatsApp? Ahí vamos poniendo así, vamos a tener una lista de otros transportadores a las que nosotros podríamos conocer o investigar. Juana, ¿me puedes repetir tu pregunta? Que no te escuché muy bien. Ya, disculpe, licen, decía que si las respuestas le vamos a escribir al grupo de WhatsApp. No, aquí en el chat del MET, ¿no? Aquí tenemos un chat, ¿no? Ahí, por favor, escribamos los... Bueno, licen, Los forwarders que hayamos encontrado, solo nombres, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que
Ok, veo ahí que pusieron Vanguard. Yo conozco un poco de Vanguard, hace curso. Alguna vez estuve en alguno de esos cursos de Vanguard. Vanguard Cargo. A ver, hay otro que dice Halcon Air Services SRL, ¿no? Agility Bolivia, en Cochabamba. Remac Cargo SRL, ¿de dónde es eso, Juana? Ese Remac, ¿de qué parte de Bolivia? Colocarlo ahí. Nadie más ha encontrado. Solo han encontrado uno o dos, no han encontrado otras forwarders. Ya, vamos a avanzar con esto. Vamos a continuar. Ok. Concluimos todo lo que eran los Incoterms. Ahora vamos a ver lo que son las declaraciones que se presentan ante la aduana. ¿Quiénes presentan estas declaraciones? La agencia despachante de aduana. Si nosotros lo traemos por courier, ¿quién lo haría? Pues el courier. Bien, la primera declaración que se presenta es la declaración de adquisición de mercancía, es decir, la DAM. ¿Ya? De nuevo, declaración de adquisición de mercancías, DAM. Esta declaración es una declaración previa sin pago de tributos que contiene información comercial de la transacción, del detalle de la mercancía. Bueno, es el packing list y el primer documento. Por ejemplo, si yo lo traigo vía marítima, lista de empaque y BL, o sea, el documento marítimo. Si yo lo traigo terrestre de un país cercano como Argentina, Brasil, Perú, voy a tener que darle a la agencia la factura comercial, la lista de empaque o el packing list y ¿cuál más era? Y el documento de embarque que sería el CRT terrestre. Me falta algún Hasta Incoterm los que veamos. Incoterm 2020 y ahí hemos quedado. Eso está ahí, ya no avanzaba más. Dime, Alejandro. Buenas noches, Listen. Hoy teníamos que ver los 5 TAN, no los vimos. Solo les menciono nada más. Ok. Ok, no vimos ninguno de los Incoterm. Ok, perfecto. Ven, ¿y por qué no me hacen recuerdo? Esperan que yo me avance nomás y ustedes no me dicen nada. Van a disculpar que estoy justo en lo mismo ¿cómo se llama? Con otro grupo y ya había terminado los Incoterm justo después de este horario.
Seguro pensé que ya les enseñé. Entonces, volvamos antes de recapitulemos, olvidemos. Entonces, ayer vimos que trabajamos con los Incoterms 2020, ¿no? Cada 10 años cambian los Incoterms. ¿Qué regulan los Incoterms? ¿Cuáles son los 4 aspectos fundamentales en que cada uno de estos términos de comercio internacional, cada uno de estos que son 11, regulan? La primera es la entrega de la mercancía. ¿Qué quiere decir? De la mercancía. También regula la transmisión de riesgo, es decir, los riesgos para mí. Es decir, si llega a pasar algo con la mercancía, desde qué momento es culpable el vendedor y cuándo ya me toca asumir los riesgos a mí como importador. Otro aspecto que regula es la distribución de gastos. ¿Hasta qué momento el proveedor se va a hacer cargo de los gastos hacia el país vaya al país de destino? ¿Y desde qué momento yo voy a empezar a correr con todos estos gastos? Bien, también tenemos trámites aduaneros. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos documentos en la importación que se va a tener que hacer cargo el vendedor y hay ciertos que yo me voy a tener que hacer cargo. O por último, según cierto término de Incoterm, él se va a tener que hacer cargo de todos los documentos. Entonces, cada uno de estos Incoterm es diferente, su entrega de mercancía es diferente desde qué momento se dividen los riesgos, desde qué momento hay gastos, desde qué momento o qué trámites me va a entregar este Incoterm Export, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP y DDP se manejan para cualquier medio de transporte, es decir, terrestre, férreo, aéreo, marítimo, fluvial, cualquiera. En cambio, estos 4, FAS, FOB, CFR y CIF, se aplica solamente cuando tengamos cargas vía marítima. Es decir, estos Incoterms solamente lo vamos a hacer cuando sea marítimo. Hay que obviar que aquí, obviamente, no vamos a usar estos Incoterms para el marítimo, a pesar de que, obviamente, se puede usar para cualquier medio de transporte, pero no se lo va a usar porque para el marítimo en específico tenemos 4, ¿no? FAS, FOB, CFR y CIF. Estos Incoterms van más o menos en esta cadena, miren. Aquí está la casa del del vendedor, y aquí está la casa del importador, ¿no? Y hay cierto proceso, ya sea marítimo, ya sea terrestre o ya sea aéreo, hay una cadena de avance, es decir, esto va como niveles. Acá en esta casita se encuentra el export, aquí no lo noté, pero aquí empieza el export, luego empieza el FCA, FAS, FOB, CIP, DAP, entonces, mientras más vaya avanzando mi Incoterm de aquí para allá, más va a tener que más responsabilidades y obligaciones va a tener el vendedor, mientras más el Incoterm avance hasta acá. Mientras menos sea el avance del Incoterm, es más responsabilidad para el importador. El export o puesto en fábrica. Ya. En este Incoterm dice que desde el momento va a empezar el export desde el momento en el que el vendedor va a poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar designado en su propio país de origen. ¿Qué quiere decir?
que el vendedor me va a dejar su producto pues ahí en su oficina, no sé, en su tienda, en su fábrica, no sé. Yo me tengo que hacer cargo de ir a recoger y hacer todas las gestiones del comercio exterior. Todas las gestiones para que llegue a mi país. Obligaciones del vendedor bajo el Incoterm y obligaciones del comprador bajo el Incoterm Expo. Y como ven, como estamos en el primer Incoterm, hay más obligaciones y responsabilidades. Si yo negocio con mi proveedor en el Incoterm Expo, si yo le digo, trabajemos con este Incoterm, cobrame el producto de acuerdo a este Incoterm, porque el precio mientras más avance mi Incoterm acá, más caro me va a salir el producto. Mientras menos avance, más barato me va a salir, pero yo tengo que adicionar los gastos que van a incurrir a la hora de que llegue acá. Lo mismo, como mientras más avance yo mi negociación con el proveedor, más gastos él va a realizar, por ende me va a cobrar más caro el producto. No me va a cobrar lo mismo que vendiéndomelo aquí en fábrica a que él me lo lleve hasta mi almacén. El precio va a variar. Entonces, volvamos con el export. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de mi vendedor bajo este Incoterm si yo trabajo con él? Bueno, me tiene que entregar las mercancías, obviamente, me tiene que entregar documentos necesarios. ¿Qué son estos documentos necesarios? En este Incoterm, lo primero que me va a entregar es, por favor, ahí lo vamos anotando a un ladito. Me va a entregar la factura comercial, lista de empaque y certificado de origen en caso lo necesite. Ya recordemos para qué nos sirve el certificado de origen, para disminuir nuestro pago de tributo, siempre y cuando tengamos tratado con ese país. Entonces, independientemente de sea cual sea el Incoterm, él se va a tener que hacer cargo de darme el certificado de origen, sin que yo le tenga que pagar nada. También la factura comercial y la lista de empaque, ¿ya? Cada uno de estos documentos lo vamos a ver bien desglosado la siguiente semana. Por el momento vamos escuchándolo así, vamos aprendiéndonos los nombres. Entonces vamos anotando. Factura comercial, packing list o lista de empaque, que es lo mismo, y certificado de origen. ¿Qué más me va a entregar? Bueno, el producto empaquetado y embalado de la manera adecuada para que no sufra ningún daño hasta que llegue a mi fábrica, a mi país. De nada más se va a hacer cargo el vendedor. ¿Qué me voy a hacer cargo yo como comprador si yo negocio con este Incoterm? Bien, voy a tener que pagar las mercancías, voy a tener que pagar un transporte interior en el país de origen en caso hubiese. ¿Cuándo habría este transporte interior en el país de origen? Pues bueno, si yo le digo, trabajemos en Exworld y yo lo quiero llevar por aeropuerto, quiero mandarlo en avión hacia Bolivia desde Perú, voy a gastar en un transporte desde la fábrica hasta el aeropuerto, ¿cierto? No sé, unos $5, $10 quizás. Entonces, ahí va a haber un transporte interior porque yo estoy gastando en ese taxi, no sé, un camioncito, no sé en qué fuera lo que va a ir mi carga hacia el aeropuerto. Ahora, ¿cuándo no habría este transporte interior? Bueno, si yo contrato un transporte internacional, si yo estoy trayendo de Perú, entonces traigo un transporte terrestre, normal, ya dijimos, ¿no? Un transporte internacional terrestre, que vaya hasta la fábrica, recoja el producto y se venga hasta Bolivia, ¿no? Entonces ahí vamos a tener directamente que el flete internacional, porque ya estamos pagando un transporte internacional, aquí, ¿no? El flete internacional. Porque ya estamos pagando un transporte que va a venir directo a la fábrica y va a salir ese mismo transporte tal cual hacia Bolivia. Bien. ¿Qué más? El despacho de aduana en origen. ¿Qué es este despacho de aduana? Bueno, aquí ya empiezo yo a hacer documento. Para que la mercancía sea legal
la salida, porque cuando esté cruzando frontera van a preguntar dónde está su declaración de exportación. Yo tengo que contratar una agencia en ese país para que haga la declaración de exportación. ¿Ya? ¿Y qué necesito? Entonces, como el proveedor me lo dio, yo voy a contratar una agencia en Perú, estamos haciendo el ejemplo de Perú, para que haga la declaración de exportación, cosa que cuando mi producto quiera salir del aeropuerto, quiera salir o quiera cruzar la frontera a Bolivia, tiene que presentar esos documentos, ¿no? Tiene que presentar la factura comercial, el packing list, certificado de origen y la declaración de exportación. Entonces allí vamos añadiendo otro documento, declaración de exportación. En realidad nosotros no se lo damos a la aduana, se lo damos a la agencia despachante de aduana. Quizás ustedes en algún momento se pregunten, pucha, pero ¿cuánto va a tardar hasta que yo envíe toda esta documentación a la aduana, a mi agente despachante? Si es de Perú y la carga tiene y los documentos tienen que ser enviados primero entonces a mi agencia y recién se va a hacer las declaraciones y recién va a poder cruzar. No, todos estos documentos se manejan mayormente en digital. Obviamente va a existir el documento en físico porque ese documento se le está escaneando, pero se le va a enviar todo por correo en digital y entonces con esa documentación se va a ir haciendo las declaraciones para que pueda cruzar. Porque al final la carga va a cruzar con los documentos originales, pero ya tiene que haberse hecho ciertas declaraciones para que pueda cruzar frontera, para que pueda ingresar al país de Bolivia. ¿Y con qué se hizo? Pues bueno, con toda la documentación de manera digital. Entonces, continuemos. Ya íbamos a tener declaración de exportación. Gastos de salida o gastos en origen, en caso hubiese, por ahí algún otro gasto extra. El flete internacional, ya dijimos, puede ser el transporte terrestre que va a venir hasta la fábrica y la va a llevar hasta mi almacén, va a tener que cruzar frontera y demás. O el aéreo, que va a ser una carga interior que va a ir hasta acá, un transporte interior, y de ahí se va a subir prácticamente al flete internacional, que es el aéreo, que es la guía aérea, no nos olvidemos de ese documento. Entonces, ¿qué le vamos anotando? A un lado, guía aérea, si es aérea. Entonces ya vamos reciclando más documentación, ¿no? Ya vamos obteniendo, vamos coleccionando. Entonces ya tenemos desde el principio factura comercial, packing list, certificado de origen. Aquí ya tenemos declaración de exportación y aquí ya vamos a tener el documento de embarque. Así lo pueden poner. Si es aéreo, es guía aérea. Si es terrestre, es CRT. Después tenemos gastos de llegada. En caso hubiese... dime, Gerardo. Listen, ¿podría volver a repetir los documentos como son, por favor? Ya, ok. En el flete internacional vamos a tener el documento de embarque. Si es aéreo, vamos a tener la guía aérea. Si es terrestre, vamos a tener el CRT. Si es marítimo, vamos a tener el BL. Eso ya lo vimos acá. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Documento de embarque marítimo, BL. Aéreo, guía aérea. Terrestre, CRT. Ok, ya, entonces vamos a tener ese documento dependiendo de cómo nosotros lo mandemos la carga, ¿no? Como esto es Ex World, yo estoy yendo a recoger la carga al proveedor.
En este Incoterm, él solo me va a entregar la mercancía y me la va a entregar empaquetada y embalada. Yo me tengo que hacer cargo de toda la gestión. Yo tengo que contratar un transporte interior que lo lleve hasta el aeropuerto, contratar un transporte internacional terrestre y recoja la carga y me la lleve hasta Bolivia. Bueno, yo soy el que me encargo de eso. Entonces yo también voy a ir coleccionando documentos, ¿no? Ya sabemos, el despacho de aduana sería la declaración de exportación. En el flete internacional sería nuestro documento de embarque, que tenemos 3, dependiendo del modo de transporte. Vamos a tener también gastos de llegada en caso igual hay algún gasto extra a la hora que llegue a nuestro país. Pago del transporte de despacho de aduana en destino. ¿Qué sería acá? La agencia despachante de aduana, ¿no? Nosotros vamos ya a contratar el servicio de una agencia despachante para que haga las gestiones, para la mercancía y demás. Transporte interior en el país de destino, igual, si es aéreo vamos a tener este gasto porque va a llegar a otro aeropuerto y de ahí tenemos nosotros que contratar también almacén. Y por último, pago de impuestos y aranceles. Para que mi mercancía esté nacionalizada y libre para poder comercializarlo en el país, tengo que pagar los debidos impuestos y aranceles. Ok, vamos al siguiente Incoterm. Bueno, esa sería la única de la familia del grupo E, donde el export, el vendedor, el comprador es el que tiene mayor riesgo, mayor trámite, mayor responsabilidad. A ver dónde está aquí, vamos a volver. Tiene mayor transmisión de riesgos, tiene mayor gasto y mayor trámite aduanero. Vámonos al grupo F. En el grupo F está el FCA, el FAS y el FOB. Aquí encontramos el FCA, que es multimodal, puede ir para cualquier medio de transporte, y el FAS y el FOB es marítimo, solo pueden ir vía marítima, o sea, es decir, solo lo vamos a utilizar cuando traigamos cargas vía marítima. Vamos con el primero, el FCA. Como el FCA no se ocupa para el marítimo, sí lo ocupamos para free carrier. Significa que el vendedor, dime Juana. Listen, se escucha entrecortado la llamada. Otra vez tengo mi problema de internet, no puede ser. De nuevo, a ver. Les decía que el FCA o free carrier significa que el vendedor debe entregar las mercancías listas para la exportación. ¿Ya? Aquí, ¿cuáles serían las obligaciones del vendedor y cuáles serían las del comprador? Bueno, y ahí ya le vamos agregando. Si ven, aquí ya le vamos agregando nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades. Aquí el vendedor me va a entregar la mercancía, como en el anterior, obviamente. Me va a entregar los documentos necesarios. ¿Cuáles eran esos documentos necesarios? Factura comercial, packing list y certificado de origen en caso se requiera. Me lo va a empaquetar y me lo va a embalar de manera adecuada para que yo pueda transportar mi mercancía. Va a pagar el transporte interior en el país de origen en caso hubiese. Y de nuevo, ¿cuándo habría? Pues si yo lo voy a mandar vía marítima, perdón, si yo lo voy a mandar vía aérea, va a tener que él hacerse cargo de pagar un transporte hasta el aeropuerto. Nada más. Él se va a encargar de contratar una agencia despachante en su país para hacer la declaración de exportación. Aquí está, despacho en aduana en origen, él se va a hacer cargo. Entonces, él también me va a entregar el documento de la declaración de exportación. Y los gastos de salida, en caso hubiese. Si hay algún gasto en la salida, eso igual se va a hacer cargo.
¿Cuáles van a ser las obligaciones del comprador, de mí como importador? Obviamente voy a pagar las mercancías, me voy a hacer cargo del flete internacional, ahí voy a tener ya el documento de embarque dependiendo de mi modo de transporte. Me voy a hacer cargo de los gastos de llegada, si hubiera algún gasto cuando llegue. Voy a hacerme cargo del pago de despacho de aduana, que quiere decir la agencia despachante, el servicio de la agencia, ¿no? Que va a hacer todas mis declaraciones y me va a ayudar con la nacionalización de mi mercancía. También transporte interior en el país de destino. O sea, si lo traigo aéreo, voy a tener que contratar un transporte que recoja desde el aeropuerto hasta mi almacén. Si lo traigo terrestre, obviamente la unidad, el transporte va a venir de otro. Y por último, voy a pagar los impuestos y aranceles que sean necesarios para la nacionalización, para que mi mercancía esté legalmente, no sea contrabando. Vamos al siguiente de la familia F, FAS, Free Alone Ship. Bajo este Incoterm, el vendedor debe dejar las mercancías junto al buque en el muelle, o sea, al lado del barco. Es responsable de todos los costes y riesgos hasta que las mercancías hayan quedado situadas en este lugar. Como esto solamente se usa vía marítima, vuelo para acá atrás. Aquí pueden ver, está el FCA, ya lo vimos, es multimodal para varios tipos de transporte. Tenemos el FCA y el FO, que solo es marítimo. Entonces, en el FAS vamos a hablar de gastos marítimos, en este caso. Veamos las obligaciones del vendedor. Va a entregarme la mercancía. Me va a entregar los documentos necesarios. ¿Cuáles son esos documentos necesarios? Factura comercial, packing list, certificado de origen. Va a empaquetármelo y me lo va a embalar de la manera adecuada. Para que yo pueda transportar mi mercancía. Ya, a ver, perdón, que otra vez se me cortó el internet. Mil disculpas por eso. Bien, ¿en qué estaba? Transporte interior en el país de origen. Entonces, aquí como no vamos a usarlo para vía aérea, ¿cuál sería el transporte interior en el país de origen? Sería que el vendedor se va a hacer cargo de llevar la carga que está acá en su fábrica hasta el puerto marítimo. Ahora sí, no puede ser que sea más lejos que llevarlo a un aeropuerto, puede ser que el puerto, bueno, no sé, dónde quede, ¿no? Pero él se va a hacer cargo de ese coste, de llevármelo hasta el puerto marítimo. Y me lo tiene que dejar al lado del buque, es decir, no es que me lo va a poner ahí donde sea en la entrada del puerto, no. Me lo tiene que poner ahí a un ladito del buque para que se pueda cargar. Porque el Incoterm o este término indica que me lo tiene que dejar al lado. Y por último se va a hacer cargo del despacho de aduanas en origen. Es decir, de la declaración de exportación. ¿Qué me voy a hacer cargo yo bajo este Incoterm? Voy a pagar las mercancías. Voy a pagar los gastos de salida. ¿Cuáles serían los gastos de salida o gastos en origen? Pues bueno, aquí en el marítimo va a ser que mi transporte, mi forwarder, va a tener que contratar o sea, va a hacer gastos puerto porque va a tener que manipularse esta carga, ¿ya? O va a tener que pagar al consolidador de carga o va a pagar al mismo puerto para que alcen mi carga y lo pongan dentro del contenedor, perdón, dentro del barco, ¿no? Si es un contenedor completo, lo va a poner dentro de un barco. Si yo lo estoy trayendo una carga pequeña, pues va a tener que pagar un consolidador para que lo ponga dentro de un contenedor y luego suba al barco. Entonces, esos van a ser los gastos de salida, ese manipuleo, esa gestión marítima. ¿Qué más me voy a hacer cargo yo? El flete marítimo internacional, es decir, mi primer documento de embarque va a ser el BL, ¿no?
porque yo me voy a hacer cargo de contratar un transporte marítimo. No yo, cuidado, ¿no? El forwarder, porque para eso me va a servir. Ese hace cargo de toda esta gestión. Si no, ¿qué gastos va a incurrir? Ahí vamos a ver que vamos a pagar el flete marítimo. Después, aparte de ese flete marítimo, ¿qué más voy a pagar yo? El flete terrestre. Una vez la carga llegue, tiene que venirse vía terrestre hasta Bolivia, desde Chile. Gastos de llegada o gastos en destino sería lo mismo que hubo acá en el manipuleo. Vamos a tener en la llegada. Aquí va a haber manipuleo, van a tener que sacar el contenedor, van a ponerlo ahí sobre el transporte. Bueno, ahí va a haber otros gastos. Entonces ahí tenemos gasto de despacho, perdón, gasto de llegada. Siguiente es el gasto de despacho en aduana en destino. ¿Qué quiere decir? La agencia despachante, ¿no? El servicio de la agencia despachante. El pago de impuestos y aranceles. O sea, la nacionalización. Eso ya lo hemos visto varias veces. Y hasta ahí van a ir todos mis gastos. O sea, me hace responsable de todo. Una vez el proveedor me entregue aquí, como dice, me lo va a entregar al lado del buque, a partir de que yo alce esta carga, ya empiezan a correr los riesgos para mí hasta que llegue a mi almacén o mi empresa o mi casa. Es decir, que si algo le pasa una vez lo alce, bueno, pues va a ser pérdida total si yo no pongo un seguro. Y más si son cargas grandes. Si son cargas grandes y si le pasa algo, ya corre por mi cuenta, porque en el Incoterms dice que hasta aquí es su responsabilidad, son sus riesgos, todo del vendedor. Y de mí va a empezar una vez yo alce esta carga y lo ponga sobre el barco y venga hasta hacia Bolivia, todo eso va a ser mi riesgo, mi responsabilidad. Vamos con el siguiente, que igual es marítimo, FOB. Es lo mismo al anterior, solo que aquí se va a pasar el contenedor, perdón, se va a pasar los gastos de salida en origen. En el anterior, yo me hacía cargo de esos gastos de salida. Ahora, el vendedor se va a hacer cargo de esos gastos de salida. Es decir, él va a cargar con el gasto de su puerto, de cargar el contenedor o mi carga hasta ponerlo sobre el barco. Su riesgo y su responsabilidad va a ser hasta que esté ahí sobre el barco. Una vez este barco zarpe y se venga hacia Chile, Arica o Chile, Iquique, significa que ya son los riesgos para mí. Es decir, una vez este barco ya empiece su tránsito marítimo, ya son los riesgos de parte mía. Su responsabilidad y sus riesgos y sus costos es hasta que me lo pone sobre el buque, ¿no? El del vendedor. Bien, hasta ahí alguna consulta sobre estos 4 que ya hemos visto, la familia E y la familia F. Antes de continuar con más, porque son 11 Incoterms. No, ninguno. Ok, todos entendieron muy bien. Vámonos a la siguiente. A la familia C. En este grupo tenemos 2 que son marítimos y 2 que son terrestres. No, perdón, no terrestre, multimodal, que se puede traer terrestre, aéreo, férreo y marítimo por último, ¿no? Pero no corresponde, para eso tenemos al CFR y al CIF. Este CFR es muy parecido al CPT. Y este CIF es muy parecido al CIP, solo que esto se aplica para varios medios de transporte y este es solo para el marítimo. En eso se diferencia. Vamos por ello. El CFR, Cost and Freight, dice que el vendedor va a asumir todos los costes, incluyendo el flete, en este caso marítimo, porque es un Incoterm marítimo, que son necesarios para transportar la mercancía hasta el puerto de destino, que no incluye el coste de la descarga de la mercancía del buque al puerto. ¿Qué quiere decir?
que el vendedor se va a hacer de cargo de todo, incluyendo este pago del flete marítimo hasta que llega a la terminal del puerto. De ahí en adelante, sacarlo del barco y ponerlo ahí sobre el transporte y que venga hacia Bolivia es netamente responsabilidad mía. Entonces, ahora sí, ¿qué documentos o qué obligaciones tiene el vendedor? Como anteriormente lo mencionamos, me va a entregar la mercancía. ¿Qué documentos necesarios me va a entregar? Factura comercial, packing list y certificado de origen. Me va a empaquetar y me va a embalar la mercancía de manera adecuada para que no sufra ningún daño en la hora de transportarse. Va a pagar, obviamente, transporte en el país de origen, desde su fábrica hasta el puerto. Va a pagar su despacho de aduana, es decir, la declaración de exportación. Eso también me lo va a dar. Gastos de salida en origen, es decir, el manipuleo que va a haber acá en su terminal marítimo hasta por colocarlo sobre el buque, el contenedor. Y por último, se va a hacer cargo del flete marítimo, es decir, que él me va a entregar, aparte de lo anterior mencionado y la declaración de exportación, él me va a entregar el documento de embarque, pero solo el documento de embarque marítimo, porque este es el incoterm que indica que él solo se va a hacer cargo de este flete. Entonces, él me tiene que dar toda esta documentación, hasta el documento de embarque que vendría a ser el BL porque es el marítimo. Sin embargo, yo me voy a tener que hacer cargo de, yo como importador, pagar la mercancía, los gastos de llegada o gastos en destino, es decir, el manipulación en aduana, es decir, la agencia despachante de aduana, el transporte interior en el país de destino en caso hubiese, y el pago de impuestos y aranceles, o sea, la nacionalización. Aquí donde dice transporte interior en el país de destino, por favor, táchenlo o anótenlo, lo reanotan, por favor. No, esto no corresponde, no hay un interior en el país de destino porque estamos trayendo vía marítima. Aquí vendría el transporte terrestre internacional, ¿ya? Es decir, si mi carga está llegando aquí, yo tengo que pagar un transporte internacional que vaya desde el puerto de Arica o del puerto de Iquique, de Chile hasta Bolivia. Entonces ahí sí o sí es un transporte internacional. Entonces de eso yo me voy a tener que hacer cargo. Y también ahí voy a obtener el CRT porque estoy pagando un transporte internacional terrestre, porque el CRT me lo da el transporte terrestre. Ojo que aquí, en todo lo que hemos visto hasta el momento, en ninguna nos habla sobre un seguro, ¿no? Es decir, no es obligación del comprador ni del vendedor ponerle un seguro a la carga. Es opcional. Cada quien, si quiere, le pone o no le pone seguro a su carga, dependiendo dependiendo de cada uno, ¿no? Del importador o el comprador. Pero es opcional. Aquí podrían ponerle seguro opcional. Si quieren le ponen, si quieren no le ponen. Vamos en la siguiente. Al CIF, Cost, Insure and Freight. Ahora sí, aquí va a ser obligatorio que exista un seguro. CIF. ¿Y quién se va a hacer cargo de este seguro? El vendedor, porque está dentro del término donde digo que hasta qué punto él se va a hacer cargo y hasta qué punto yo. En este Incoterm se establece que la empresa vendedora o el proveedor va a pagar el transporte marítimo y también va a pagar un seguro, ¿ya? Va a asumir todos los costes que haya en lo que viene a ser marítimo, el flete, los gastos que haya en el puerto, y también, al igual que el anterior, no va a cubrir gastos de descarga. Una vez llega al puerto de Chile, no va a incluir su gasto de descarga. Sin embargo, la entrega y la transmisión de riesgo se produce una vez la mercancía ha sido estibada a bordo del buque y despachada de exportación. Es decir, el vendedor va a ser hasta que me lo mande en el contenedor, en el barco.
Como hay un seguro, ese seguro va a ir a mi nombre porque si algo le pasa a esta carga, ¿a quién tienen que reponer? Pues a mí como importador, porque yo estoy comprando y como yo estoy prácticamente pagándole al proveedor, digo, negociando con el proveedor este Incoterm, él me lo tiene que poner a mi nombre. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor bajo este Incoterm? Me va a entregar la mercancía y los documentos necesarios, lo va a empaquetar, lo va a embalar, va a pagar un transporte interior en su país de origen, va a pagar la declaración de exportación, me la va a entregar, va a pagar los gastos de salida en su puerto, va a encargarse de aquí ya el documento marítimo o el BL, ¿no? El documento de embarque aquí me va a entregar el que va a ser el BL. Y me va a entregar también el documento del seguro, porque tengo que tenerlo, ese documento, me lo tiene que enviar. ¿Qué obligaciones va a ser del comprador bajo este Incoterm? Yo como importador tengo que pagar la mercancía, tengo que pagar los gastos de llegada, o sea, el manipuleo que va a haber acá en puerto, tengo que pagar el despacho de aduanas, es decir, tengo que pagar a la agencia despachante de aduanas para que se haga cargo. Tengo que pagar los impuestos y obviamente tengo que pagar el flete internacional, al igual que hace rato, el flete internacional terrestre. Porque una vez llega a Chile y tengo que pagar un transporte que lo recoja la carga y la traiga hasta Bolivia. Como cruza fronteras, eso es un transporte internacional. Entonces, todo eso van a ser mis obligaciones. Y como vemos, vamos aumentando obligaciones más al proveedor. Y hay que tener en cuenta que si vemos este CIF, significa que el proveedor se tiene que hacer cargo. Ojo, 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 que aquí, si bien él se va a hacer cargo de esta documentación y demás, va a ir subiendo el valor de mi producto. Mi producto no va a valer lo mismo a que yo vaya a recogerlo desde la fábrica, a que él se haga cargo del seguro, del flete marítimo y otros gastos, ¿no? Mi producto va a empezar a costar un poco más caro. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser con lo que es el CIF. Yo les indicaba que el CFR y el CIF son parecidos al CPT y el CIF, solo que era para distintos modos de transporte. Vamos al CPT. Carrier Paying to, ¿no? La transferencia de riesgo en condiciones de CPT se produce cuando las mercancías han sido entregadas. Ya. ¿Qué quiere decir? Que el proveedor se va a hacer cargo, si es terrestre, de pagar el transporte que va a venir hasta su fábrica y se va a cargar y luego va a llegar hasta aduana boliviana, frontera boliviana, Santa Cruz, Cochabamba. Entonces, yo me tengo que hacer de los gastos, pero me tengo que costear los demás gastos. ¿Qué obligaciones el vendedor va a pagar bajo este Incoterm? Bajo este Incoterm va a entregarme la mercancía, entregarme los documentos necesarios, empaquetarlo y embalarlo, transporte en el país, en el interior del país de origen, en caso hubiese, como si lo voy a traer, si lo vamos a traer vía aérea. Con este CPT significa que él se va a hacer cargo de un transporte aquí desde su fábrica hasta el aeropuerto y se va a hacer cargo del transporte internacional en este caso, ¿no? El flete internacional aquí sería el aéreo, tendría que ser un aeropuerto. Entonces, en ese caso sí habría un transporte interior en el país. Despacho de aduana en su origen, es decir, me va a entregar la declaración de exportación, gastos de salida en caso hubiese y el flete internacional. En este caso, si hablamos de aéreo, me va a entregar aparte el documento de guía aérea. Si es terrestre, me va a entregar el CRT. ¿Qué obligaciones yo tengo que asumir como comprador? Pagar las mercancías, los gastos de llegada en caso hubiese en el destino, el pago del despacho de aduana, es decir, el pago a la agencia despachante, el transporte interior en caso hubiese y el pago de impuestos y aranceles. Y con eso ya
hasta ahí veríamos lo que son las obligaciones y responsabilidades del proveedor. Yo con esto puedo hacer buenas cotizaciones y saber si me conviene traer o no con este Incoterm. Ahorita terminando les explico un poquito más. Bueno, y por último tenemos al CIF, Carrier Insured Pay. Como es parecido al CIF, bueno, aquí de nuevo va a ser obligatorio colocarle seguro porque nos está indicando la I significa seguro, así que si la ven en CIF o CIP van a tomar en cuenta que el proveedor se tiene que hacer cargo del transporte y del seguro. Entonces, la empresa vendedora contrata el transporte y asume todos los costes para llevar la mercancía hasta el lugar de destino de mercancía de los usuarios. Va a entregarme el empaquetado y embalaje. Me lo va a entregar empaquetado y con embalaje. Va a pagar un transporte interior en caso hubiese. Va a pagar despacho de aduana en su país. Me va a dar la declaración de exportación. Gastos de salida y flete internacional, sea el aéreo o terrestre. Y bueno, por último, el seguro. ¿Qué obligaciones van a ser de parte del comprador? ¿Sabrás? Uy, se le encendió el audio a Israel. Pregúntale a la defensa de dónde ha sacado esto. ¿Sabrás? Pues vos de dónde decís. Yo no. A ver, lo estoy silenciando a Israel que se le prendió el micrófono. Bien, ¿cuáles van a ser las obligaciones al comprador? Va a pagar obviamente la mercancía, va a pagar los gastos de llegada en caso hubiese, el pago de la agencia despachante, transporte interior en caso hubiese y el pago de impuestos y aranceles, nada más. Entonces ahí vemos que se van disminuyendo las responsabilidades y obligaciones del importador o del comprador. Bien, y mañana vamos a terminar con lo que es el grupo D, DAP, DUP y DDP. Y hasta aquí quedamos, ¿ok? Si no tienen ninguna duda, pueden levantar el puñito para arriba y nos vamos despidiendo. Nos vamos desconectando. Dime, Israel. Ah, ok, era puñito, ok. Puñito y nos vamos desconectando. Chao, chao. Dime, Patricia. Que no encontraba el puño, licenciada. Buenas noches. Ok, ok.